verdades, ¿no? De acuerdo a cada uno de sus partidos en torno al caso de Rubén Rocha, en torno también a las palabras de Estados Unidos y en torno a una posible intromisión en la vida pública de México, Saúl. Bueno, en efecto pareciera que es una intromisión, como lo fue en el caso de Chihuahua, el caso de Sinaloa. No podemos permitir que con pruebas que no son contundentes, como lo marca el tratado, no podemos juzgar. Son simples acusaciones. Lo que sí no se vale es que la oposición, e incluso hoy en el Senado, la oposición ha tratado de desvirtuar o de erigirse como un tribunal sumario, un tribunal de linchamiento político. Eso no lo podemos permitir, porque en el caso de Sinaloa se debe de investigar, pero primero se debe de, ya lo solicitó el día de hoy la Secretaría de Relaciones Exteriores, pedir más pruebas ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos para que pudiera solicitarse o proceder esa solicitud de que está pidiendo Estados Unidos. Oye, Saúl, pero no fue lo que quisieron hacer de parte del oficialismo con Maru Campos en su momento, de convertir al Senado en un tribunal contra ella. Hay una gran diferencia. Mira, Pedro, en el caso de Chihuahua fueron incluso confesos, tanto la gobernadora como el fiscal. Ellos declararon, hay declaraciones públicas donde ellos dicen, sí, estaban agentes de la CIA en este operativo de narcolaboratorio. Ahí está confeso, es un hecho consumado. Oye, a diferencia de acá que es acusación. Quiero escuchar tu reacción a lo que pide hoy el PRI, que es que declaren a Morena como organización terrorista por parte de Estados Unidos. No, mira, a mí incluso yo he dado debates en el Senado. Eso es lo que no se puede permitir. Aquí hay gente del PAN y es como si dijéramos que el diputado Saúl fuera un narcotraficante porque ya García Luna lo fue. Aquí cada quien debe de asumir sus propias responsabilidades. Y Morena puede haber algo si lo comprobaran. Pero no es, ve este juicio sumario que está haciendo la oposición. Eso es lo que no podemos permitir. No estoy, incluso lo aclaro, Pedro, no estoy defendiendo a nadie. Estoy defendiendo el debido proceso que la misma Constitución lo maneja, el mismo tratado de extradición lo maneja. Por eso tenemos que adecuarnos y apegarnos a la legalidad. En el caso de Chihuahua, lo dije una y mil veces, se debe de apegar a la legalidad, a la Constitución y que la Fiscalía, a fin de cuentas, investigue. Qué bueno que ya citó a más de 50 funcionarios para que aclaren esta intromisión, esta injerencia de Estados Unidos. Doctor Saúl, veíamos ayer a tu presidente nacional, a Jorge Romero, hacer una petición para que se detenga a Rubén Rocha. Y esto se ha interpretado como que entra a Estados Unidos a detenerlo en territorio mexicano. Solo para aclarar, ¿es así? No, claro que no. Lo que estamos pidiendo es que México, en el sentido de haber firmado un tratado de extradición que obliga al Estado mexicano, cumpla lo pactado. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado mexicano? Dejar de proteger a quienes han sido señalados de narcotráfico, de colusión, con uno de los flagelos más importantes que hemos vivido en los últimos años en el país. ¿Quién debe de llevar a cabo esta detención? Pues obviamente la Fiscalía General de la República, obviamente con elementos mexicanos que cumplan esa solicitud de los Estados Unidos, conforme lo dice el Tratado de Extradición. A ver, aquí el debate no es la soberanía de nuestro Estado, porque esa se ha cubierto. Aquí la discusión está en cumplir lo que firmó con México como Estado y darle cumplimiento a la solicitud que ha hecho un jurado de los Estados Unidos para que con las probabilidades que existen en ese expediente se detenga a quien ha sido señalado. Entonces, entonces tú y tu partido estarían en contra de una intervención en suelo mexicano por parte de Estados Unidos. Siempre lo hemos dicho. Nosotros siempre vamos a defender la soberanía de nuestro país, por supuesto. Y el hecho de que quieran señalar el trabajo de Maru Campos como una excelente gobernadora que ha llevado la lucha contra el tráfico, me parece un distractor burdo. Eso es lo que tenemos que decir. Aquí hay gran diferencia. Quienes están señalados de colusión con el narco son los gobernadores de Morena. Quien se coludió para ganar elecciones, para violentar a la ciudadanía, para coaccionar el voto, para secuestrarlos, para incidir en una votación electoral, es Morena. Y nos restregan en la cara que sacaron un gran número de votos. Hoy sabemos cómo lo hicieron. Lo hicieron con el favor del narcotráfico, coludiéndose con ellos para obligar a las personas a salir a votar por una opción que tal vez ellos no querían. Si hay algo que decir en este momento es que se transgredió no solo el espíritu democrático, sino que entregaron los gobiernos
de nuestro país al crimen organizado. Hoy ya se ha dicho cómo Rocha Moya negoció la entrega de millones de pesos y la entrega del sistema de aguas de Sinaloa para un cártel que lo apoyó en las elecciones. Okay. Hoy sabemos por señalamientos que se coludió, que violentaron, que coaccionaron voto. Oye, eso no lo dice nadie de aquí, lo dicen testimonios que fueron valorados por un jurado Muy bien. en Estados Unidos y que se pide la orden de detención. Juan. Sí, nosotros lo que estamos pidiendo en Movimiento Ciudadano, Pedro, es muy claro. Nosotros creo que frente a una crisis de este tamaño, lo que está viviendo Sinaloa, tendríamos que actuar como Congreso de la Unión, porque yo he escuchado a muchos integrantes de Morena hablar de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Fiscalía General de la República, de la Presidencia, pero somos legisladores y tenemos facultades en la Constitución para actuar respecto a la acusación que se hace a estas personas. Por cierto, no solamente es una acusación que hace ahora Estados Unidos, son señalamientos puntuales que se llevan haciendo desde hace mucho tiempo. El caso de Movimiento Ciudadano lo ha estado diciendo Gibran Ramírez. Por eso, Jorge Álvarez Maínez, nuestro dirigente nacional, propuso primero una solicitud de desafuero y después, una vez que el gobernador solicitó licencia al presidente municipal de Culiacán, dijimos, bueno, para que no haya dudas de si puede reintegrarse o no al cargo, en qué momento opera o no opera el fuero constitucional, procedamos con el juicio político para que estas personas no tengan en el fuero la impunidad de la que están cansados las y los mexicanos. Yo discrepo con el senador Monreal en el sentido de que nosotros no pretendemos ser un tribunal. Nosotros no somos quienes para decir si Rocha es culpable o es inocente. De lo que sí estamos convencidos es que tendría que renunciar a esa protección constitucional al fuero para que se pueda seguir una investigación imparcial, completamente autónoma. Lo pedimos también en el caso de Cuauhtémoc Blanco, cuando tenía muchos señalamientos en su contra. Pedimos que se le retirara el fuero para que, como cualquier persona civil, pudiera continuar la investigación respectiva. Lo que estamos pidiendo hoy es que actúe el Congreso mexicano, que somos una autoridad y que tenemos que decir mucho en el tema. Por último, Pedro, yo lamenté mucho, yo hoy acompañé a los legisladores de Movimiento Ciudadano en la Comisión Permanente y escuché una y otra vez el grito de Morena diciendo, presidenta, no está sola. Y me parece ridículo que en medio de la crisis que está viviendo Sinaloa, de la inseguridad, del temor, de la incertidumbre, de la falta de paz, el grito sea para la presidenta y no sea para los millones de sinaloenses que hoy viven azotados por la violencia en su entidad. ¿Qué les responde, Saúl? Bueno, mira, primero me dice el diputado Saúl que no es el tema de soberanía. Por supuesto que es el tema principal, la violación a la soberanía. Si a ellos no les parece grave que agentes extranjeros entrometan en nuestro país, está estipulado en el artículo 40 de la Constitución, en la Ley de Seguridad Pública. Si a ellos les parece poco, es muy lamentable. Lo tipifica el Código de Procedimientos Penales a nivel federal. ¿Y sabes cómo se le considera? El delito: traición a la patria. Son unos traidores a la patria. Por supuesto que está a debate la soberanía. Si en el artículo 3 del Tratado de Extradición dice que debe de reunir con pruebas y para solicitar la extradición se requieren pruebas contundentes, e incluso hoy la Secretaría de Relaciones Exteriores lo hizo. Por eso es claro que nosotros tenemos que defender la soberanía, porque pareciera que países extranjeros quieren entrometerse en políticas internas, hasta quieren decir cómo gobernar nuestro país, y ellos lo toleran. Eso no puede ser posible. Yo lo que estoy alegando y lo que voy a discutir o voy a debatir es el debido proceso, como lo marca la Constitución. Es la legalidad, el apego al Tratado de Libre Comercio. O sea, yo no puedo decir si Maru Campos, a lo mejor en su buena intención sobre el combate a un narcolaboratorio. No, lo que yo estoy cuestionando es decir, ¿por qué no se le notificó al gobierno federal o se le informó que había agentes de la CIA aquí en nuestro país operando? Eso es lo que debe de aclarar. Por eso en el Senado nosotros invitamos a Maru Campos. Y me parece más grave que una simple acusación. Ahora, en los dos casos es cuestión de la Fiscalía. Nosotros, no hemos acusado o le hemos dicho a Maru Campos, incluso en el Senado dijimos, la invitamos a que aclare por qué esos agentes. Y porque usted declaró que sí, en efecto sí estaban, y estaban hasta vestidos de agentes de la Agencia de Investigación Local. Claro. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, yo celebro, fíjense, la licencia del gobernador Rocha Moya. Ojalá y Maru también pidiera licencia ¿Y el para senador no obstaculizar investigaciones. Ahí es diferente, porque en el caso del gobernador tiene acciones de operatividad de estado de seguridad.
Acá en el caso del senador, no, pero también lo ha dicho. Y yo, a ver, que quede claro, no vengo a defender a nadie, vengo a defender los procesos. Y que la Fiscalía en los dos casos se apegue a la legalidad y a la constitucionalidad. Eso es lo que no debemos permitir, ni ellos como legisladores, ni yo como legislador, ni el pueblo de México. Muy bien. Quien sea y quien tenga que responder, que responda ante las instancias correspondientes. Mario, debía hacer gesto cuando dijo que lo insulta. Oye, es que, realmente yo es en serio, y yo tengo gran respeto por todos los que están aquí, por Saúl, por todos los dos Saúles, por Juan, que como políticos estemos haciendo, perdón por la politiquería, que la fiscalía, que si la Cancillería y eso. Está muriendo gente todos los días. ¿Le parece politiquería? No. Déjame más terminar. Oye, ¿qué pasó cuando le mandaron 92 narcotraficantes sin menguar papel alguno? Nada, vámonos. Sí. A ver, vamos siendo realistas. A ver, la gente que me conocen, si no lo sabe, mandaron 92 narcotraficantes de un día a otro. Lo dijo hoy el fiscal que está en función, que está encargado del despacho en Estados Unidos. De veras, informémonos, dijo, no, oigan, fíjense que en los últimos años México ha sido muy colaborador con nosotros y nos ha mandado a todos los que les hemos pedido. Y resulta que a todos los que nos han mandado, pues nos han platicado muchas cosas. Por eso no se ¿de dónde creen que viene? Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál es el modelo americano? Un fiscal se presenta ante un jurado, 20 personas, y presenta argumentos y presenta determinadas pruebas. Que ese jurado de 20 personas dice, con lo que escuché y con lo que vi, me parece suficiente para decirle a México, detengan a estas personas y por favor mándenmelos para ser juzgados aquí. Y hay 60 días para mandar pruebas. Repito, si nada deben ni nada temen, ¿cuál es el problema? A ver, ya me imagino yo que nos digan, ahí van los tomates sinaloenses a Estados Unidos, no pasan porque ahora voy a darle otra interpretación al tratado, no los dejen pasar, o va a tener que pagar un arancel 10 veces más alto. A ver, pues si firmaste un tratado porque tienes confianza entre dos países, es nuestro principal socio comercial. Hoy veía una encuesta en un medio, pues qué curioso que los mexicanos creen que hay mejor sistema de justicia en Estados Unidos que en México. Y yo no digo que así tenía que ser, pero no defendamos lo indefendible, Saúl, por favor, hombre. Pero mira, nada más como derecho a réplica. Si nosotros, por eso es un exceso ese calificativo que maneja el PRI del partido narco o Morena. Bueno, ahora demuestren lo contrario. Porque, es que, a ver, si tuviéramos esos nexos, imagínense ustedes, ¿tú crees que estos 92 narcotraficantes, si fuéramos coludidos con ellos, los entregáramos? No, al contrario. Se les apareció Juan Diego, al contrario. Parece que fue una voluntad del gobierno federal. La fiscalía, yo hace 5 años interpuse una impugnación, se pusieron denuncias y nunca investigaron. Nunca. Se apareció Juan Diego. En los gobiernos del PRI y del PAN nunca entregaron. Entregaron hasta Caro Quintero a todos los narcotraficantes y ustedes nunca lo hicieron. Nomás los detuvimos. En los gobiernos del PRI, Caro Quintero, todos estuvieron en la cárcel. Oye, a ver, ¿cuántos se han metido en la cárcel? Saúl, en 8 años no ha habido Saúl y Mario, ¿cuántos gobernadores del PRI han estado en la cárcel? No, pues mira, un montón. Javier Duarte, César Duarte, Tomás Yarrico, Roberto Borges, Jorge Torres, Guillermo Padres, Francisco García Cabeza de Vaca. El propio gobierno del PRI, en 8 años. ¿Cuántos de esos 13? Gobernadores que ha habido ahora, todos una bola de Déjame nada más terminar de preguntarte, ¿cuántos de estos 13 fueron por vinculaciones con el crimen organizado? Pues no sé, 6, algunos. Sí, y te puedo pero mencionar fueron los gobiernos del PRI los que los metieron a la cárcel. ¿Por qué? Porque a lo mejor al principio no tenían esos problemas, los denunciaron y se trabajó. Ustedes en 8 años, nada. Lo que yo he dicho, oye, mira, te voy a poner un ejemplo muy facilito. A ver, creo que acá Saúl y Juan también tienen derecho a participar. Rápido. ¿Quién fue el que dijo? En México no hay laboratorios de fentanilo. Claro. Por favor. Bueno, ahora resulta. A ti te consta de los acaban de deshacer uno. Acaban de hacer uno. Más de 1100. ¿Por qué? Porque se les apareció Juan Diego en Estados Unidos. Saúl, Mario, permítanme tantito. Adelante. Realmente el tema de fondo es aquí. La pregunta es ¿por qué Morena y el gobierno protegen a personas que están señaladas directamente de colusión con el narcotráfico? Y voy a acabar con esta discusión muy rápido. Maru Campos no está señalada por aliarse con el narco, ¿eh? Quienes están señalados por aliarse con el narco... No, es muy diferente. No? Se te hace poco violar la Constitución. Es que tengo que contestar ahorita. Te voy a decir... El ejército sabía, espérame. Adelante. El ejército sabía de la presencia de estos elementos de la CIA, lo reconocieron y no han salido a decir nada porque saben que estaban ahí. La Secretaría de Seguridad, el propio secretario Omar García Harfuch reconoció que sabía de la presencia de esos elementos.
¿Quién dejó entrar esos elementos? ¿Quién controla las fronteras? ¿Quién tiene migración? ¿Quién tiene la relación con Estados Unidos? Ustedes. Saúl, que lo demuestre ante la ustedes fiscalía. sabían Qué bueno que esos elementos están. ¿Sabes qué les molesta a ustedes? Que Maru Campos esté combatiendo a sus socios, Maru a Campos los es una narcotraficantes. traidora a la patria porque Ese tiene es el hasta verdadero convenios con dolor. Estados A ver, Unidos. aquí el señalamiento es ¿por qué siguen protegiendo a personas señaladas de narcotráfico? ¿Por qué entregan sin dilación, sin papeleo a 90 traficantes que se los lleven Si por te parece poco. Oye, pero no el entregan? alcalde Si te donde parece estaba poco. el laboratorio era de te parece Morena y poco. fue candidato. Más de 40,000 A ver, uno a detenciones. la vez, porque no se entiende. Por último, hay una hipocresía sobre el tema de soberanía. ¿Por qué no explican cómo llegó un avión gigantesco a Toluca sin que nadie supiera del ejército de los Estados Unidos? ¿Cómo es que los drones están invadiendo el espacio mexicano todos los días? ¿Cómo estuvo la detención del Mazambada? ¿Cómo estuvo la detención del Ryan Wedding? Son una falsedad. Ustedes no están defendiendo nada. Lo que están, lo que han hecho es aliarse con el narco y entregar al gobierno a una administración del narcotráfico. Juan. Yo creo, Pedro, firmemente que las mexicanas y que los mexicanos, en un momento como este, que ha sacudido al país, que ha sido una nota internacional, esperan un debate serio y de altura de su clase política. Firmemente lo creo. Y creo que momentos así tendrían que llevarnos a tener pronunciamientos muy sensatos. A nosotros en Movimiento Ciudadano no nos cuesta decir que la gobernadora de Chihuahua explique qué pasó con esos agentes de Estados Unidos que estaban ahí. Es una explicación. Creo que el gobierno federal se quiere explicar. Una explicación. Me parece que la necesitamos. Pero igualmente, así como pedimos esa explicación, también le pedimos a Morena. Tenemos los mecanismos constitucionales para actuar y para que las personas señaladas de entregar el gobierno de Sinaloa a cambio de sobornos y de protección no tengan fuero para que continúe una investigación. No es tan difícil. La polarización no debería hacernos las salidas sensatas tan complicadas. Si hablamos de soberanía, ahí estuvieron los votos de Movimiento Ciudadano para respaldar a la presidenta con el tema de la soberanía. Pero también si hablamos de presunción de inocencia, que hoy lo repite una y otra vez Morena, nosotros ahí han estado nuestros votos. Desde el sexenio pasado, cuando el PRI y el PAN votaron con Morena para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, la única bancada que votó en contra y desde entonces a la fecha ha sido Movimiento Ciudadano. O sea, en los hechos nosotros hemos acreditado que nosotros nos tomamos la crisis de seguridad, de violencia y la que está viviendo en Sinaloa con absoluta seriedad. Gracias a los cuatro. Veremos qué les pareció el video. Diputado Saúl Monreal, Morena 4T, les ponen su mouse a opositores y el conductor también. Dice Saúl Monreal que la oposición se quiso convertir en juez ahora en el Senado con lo de Rocha Moya, y en el caso de Marucha Campos en Chihuahua es muy diferente, porque incluso hubo confesos, tanto la gobernadora como el fiscal declararon públicamente afirmando que estaban agentes de la CIA en ese operativo de Marco Laboratorio. Y de pronto Saúl Monreal se enciende y dice al diputado Telles del PAN que la intromisión de agentes extranjeros en tierras aztecas se llama violación a la soberanía aquí en China. Y si yo no pienso lo mismo, es muy su pedo, porque lo tipifica el Código de Procedimientos Penales a nivel federal y a ese delito se le considera traición a la patria. Y por supuesto que son unos traidores a la patria, y Morena y la 4T tienen que defender la soberanía, porque pareciera que países extranjeros quieren entrometerse en políticas extranjeras, hasta quieren decir cómo gobernar nuestro país. Ellos lo toleran y por supuesto que no puede ser posible, así es de que se chingfregan, dijo Saúl Monreal. Estaré pendiente del próximo video, denle like, compartan el video, suscríbanse. Hasta la próxima, Dios los bendiga.